Florida está en caos. Las gasolineras están secas, camiones varados, vuelos cancelados. Y en Texas, las refinerías apenas funcionan a la mitad de su capacidad. Todo por una decisión inesperada. Prácticamente no se va a exportar petróleo. Todo va a ser para el consumo interno. México ha dejado de enviar petróleo a Estados Unidos. Sí, como lo oyes. La potencia mundial más dependiente del crudo extranjero se quedó sin su mayor proveedor del sur. Y la crisis energética apenas comienza. ¿Pero qué llevó a México a tomar esta medida tan radical? ¿Es una venganza política? ¿Una jugada estratégica? ¿O el inicio de una nueva guerra por los recursos naturales? Lo cierto es que Pemex cerró la llave, canceló contratos y ahora apunta hacia Asia y Europa. Mientras tanto, en EU, los precios de la gasolina se disparan y como si fuera poco, Trump amenaza con rebautizar el Golfo de México como Golfo de América, mientras empresas petroleras como Exxon ya presionan para perforar en aguas disputadas. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva potencia energética? ¿O es el comienzo de un conflicto sin retorno? Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy no lo verás en los noticieros tradicionales. La noticia cayó como bomba. México suspendió sus exportaciones de petróleo hacia Estados Unidos. No fue un error, ni una medida temporal. Fue una decisión firme, y detrás de ella hay mucho más que solo economía. Todo comenzó con una declaración que pasó desapercibida para muchos. Este año vamos a fortalecer la autosuficiencia. Y en este año se va a fortalecer autosuficiencia. Prácticamente no se va a exportar petróleo. Todo será para el consumo interno. Las palabras salieron directamente del gobierno mexicano, pero nadie imaginó que fueran tan literales. La empresa estatal Pemex hizo oficial su salida del mercado estadounidense, señalando que Estados Unidos ha dejado de ser un socio comercial confiable. ¿La razón? Cambios en las leyes secundarias en materia energética, presiones externas y una serie de intentos por imponer descuentos al crudo mexicano para mantener a flote las refinerías tejanas. Pero México dijo no. Se acabaron los descuentos, se acabaron las concesiones. Una vez vencidos los contratos vigentes, el petróleo mexicano se redirigirá hacia Asia y Europa, donde la demanda por el crudo pesado, especialidad de Pemex, está en auge. El mensaje fue claro. No vamos a financiar tu energía barata mientras tú nos cierras las puertas con aranceles y desprecio. La jugada también responde a una visión más profunda: recuperar la soberanía energética y proteger la economía interna. Con refinerías locales en crecimiento y nuevas alianzas en el horizonte, México decidió tomar control de su petróleo, aunque eso signifique enfrentar al gigante del norte. ¿Una locura? ¿Una genialidad? Sea lo que sea, el mundo está mirando. Y el crudo ha dejado de fluir hacia el norte. El golpe fue inmediato. En menos de 72 horas, las consecuencias comenzaron a sentirse. Primero en silencio, luego con gritos, colas interminables y gasolineras vacías. Florida fue la primera ficha del dominó en caer. Las estaciones de servicio Marathon cerraron una tras otra. La gasolina desapareció de los surtidores. En redes sociales comenzaron a circular videos de personas llevándose lo que podían, desesperadas, cargando bidones, incluso peleando por unos litros de combustible. Mientras tanto, Texas, el corazón energético de Estados Unidos, se tambaleó. Las refinerías que dependían de cerca de 1 millón de barriles diarios de crudo mexicano redujeron su operación al 50% de su capacidad. Y eso no solo afecta al transporte, afecta a la generación eléctrica, el diésel para el comercio y la turbocina para los aviones. Empresas de transporte, aerolíneas y fábricas comenzaron a reportar retrasos y cancelaciones. El precio del diésel se disparó. Don José Luis, un trailero que llevaba décadas recorriendo la ruta a Los Ángeles, dijo que antes gastaba $200. Hoy, 700 u 800 por el mismo trayecto. Y como si fuera poco, ni Texas ni Florida pueden comprar petróleo a Venezuela, China, Irán o la India por restricciones políticas y comerciales. Las reservas internas apenas alcanzan para unas semanas más. México no disparó una bala, pero con cerrar la válvula, dejó sin combustible a su vecino más poderoso. Y esto apenas empieza. ¿Venganza o estrategia energética? ¿Fue esta una simple represalia política
¿O estamos viendo una jugada maestra para reposicionar a México como potencia energética? Desde el gobierno mexicano, la narrativa es clara: autosuficiencia, soberanía y defensa nacional. Pero en los pasillos del poder en Washington, la historia suena diferente. México nos traicionó, murmuran algunos. Se están alineando con nuestros enemigos, acusan otros. La realidad es que México ha sido presionado durante años. Aranceles, tratados injustos y, más recientemente, intentos de influir en su política energética interna. Se buscaba que Pemex cediera, que diera descuentos, que mantuviera las exportaciones sin garantías ni reciprocidad. Pero la paciencia se agotó. La reforma energética impulsada en México ha devuelto el control de los recursos al Estado. Y ahora, con los contratos vencidos y sin voluntad de renovarlos, el país decidió cortar con su cliente más problemático. A esto se suma el factor político: el trato inhumano hacia los migrantes mexicanos en EEUR, las constantes amenazas desde Texas y la creciente hostilidad en los discursos públicos. Cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió directamente a Claudia Sheinbaum que vendiera combustible, ella se negó, y no por capricho. Fue una respuesta directa al desprecio recibido. La estrategia es clara: priorizar el consumo interno, fortalecer las refinerías nacionales y abrir nuevos mercados donde el crudo mexicano sea valorado, no regateado. ¿Es venganza? Tal vez. ¿Es estrategia? Definitivamente, México ha dejado de ser el peón del tablero y se empieza a mover como una reina. Mientras Estados Unidos lidia con gasolineras vacías y refinerías al borde del colapso, México ya tiene nuevos clientes listos para llenar el vacío. Desde hace meses, países como China, India y Japón han mostrado un creciente interés por el crudo pesado mexicano. ¿La razón? Sus refinerías están diseñadas para procesar este tipo de petróleo, mucho más denso, pero también más rentable una vez refinado. Una fuente anónima del gobierno lo dejó claro: hay apetito por el crudo mexicano. No solo hay demanda, hay urgencia. Pemex, anticipándose al conflicto con EU, ya había iniciado conversaciones con refinerías en Asia y Europa, y con la salida del mercado estadounidense, los barriles que antes cruzaban la frontera norte ahora cruzarán océanos. Además, a diferencia de EEUR, los nuevos socios no exigen descuentos, ni condicionan sus compras con presiones políticas. Pagan bien, respetan contratos y, sobre todo, no se entrometen en la política energética interna de México. Europa, golpeada por su propia crisis energética tras el conflicto con Rusia, también ve en México un proveedor estable y estratégico. Algunos países de la Unión Europea ya han comenzado a cerrar acuerdos de suministro a largo plazo. Esta reconfiguración del mercado no solo fortalece la economía mexicana, sino que marca un giro histórico en su política exterior. Por primera vez en décadas, México mira hacia Oriente y no hacia el norte para vender su recurso más valioso. Y lo mejor o peor si eres Estados Unidos: los compradores están esperando con los barcos listos en los puertos. Con el petróleo como detonante, el mundo se encuentra ante una bifurcación peligrosa. México ha hecho su jugada. Ahora la pregunta es: ¿cómo responderán los demás jugadores? El primer escenario es el económico. Si EU no logra sustituir rápidamente el crudo mexicano, enfrentará una escalada inflacionaria sin precedentes. El aumento en el costo del diésel impactará toda la cadena de suministro: alimentos, transporte, electricidad. La presión social crecerá. En el segundo escenario, Trump reactiva un plan de expansión energética agresiva. Se intensifican las perforaciones cerca de la frontera marítima con México y comienza una disputa diplomática por los yacimientos compartidos. El Golfo de América deja de ser una frase simbólica y se convierte en una bandera de confrontación. El tercer escenario: una nueva alianza energética México-Asia-Europa. Al consolidar estos mercados, México se posiciona como un proveedor clave del nuevo orden energético mundial. Las inversiones extranjeras comienzan a fluir hacia las refinerías mexicanas y Pemex recupera protagonismo global. Pero también hay riesgos. Si la jugada no se sostiene y México no logra fortalecer su infraestructura interna, podría enfrentar cuellos de botella, desabasto local o incluso represalias comerciales. Sería un arma de doble filo. En el tablero energético, cada movimiento es una declaración de poder. Y ahora, México ha dejado de ser espectador. Ha tomado el centro del escenario.
México cerró la llave y Estados Unidos entró en crisis. Florida está seco, Texas al borde del apagón y el mundo entero observa cómo el juego del petróleo ha cambiado para siempre. ¿Fue venganza o visión estratégica? ¿Es este el primer capítulo de una nueva guerra energética? Lo cierto es que el silencio de las gasolineras grita más fuerte que cualquier discurso. Y ahora te pregunto a ti, ¿apoyas la decisión de México de cortar el suministro? ¿Crees que deberíamos priorizar nuestra soberanía aunque el mundo arda? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para seguir descubriendo la verdad detrás de lo que no se cuenta, porque esto apenas comienza.